Buenos días. Déjame que os haga una pregunta. Pero no va a ser ahora. Luego más tarde. Primero me gustaría que tuviéramos presentes pues una serie de recuerdos, de hechos, de cosas que te ayudarán a entender el porqué de esta pregunta. Es cierto que vivimos en un mundo, llámale sociedad o la humanidad. Vivimos entre dos cosas que en realidad se oponen. Por un lado, en todos nosotros, lo más profundo, y no me estoy dirigiendo a personas que creen, simplemente a personas. Hay dentro de nosotros siempre un cierto anhelo por trascender en el tiempo. Hay algo dentro de nosotros que está dentro, no en nuestros genes tanto físicos, sino también en nuestra alma, en nuestro espíritu, que necesita saber que nosotros podemos trascender en el tiempo. Porque hay otra idea que se opone a esta y que es mucho más real y de la cual nadie duda, que antes o después va a venir la muerte. Y entre ese deseo de querer trascender en el tiempo, ese anhelo porque haya un más allá, nos encontramos con la realidad de que todos en realidad tenemos una especie de cronómetro de cuenta atrás. Y esta contradicción o este conflicto nos lleva a muchas veces a no saber cómo vivir. Porque desde el punto de vista de que la muerte es cierta y llegará, podemos llegar a decir, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. O podríamos decir, solamente se vive una vez. Vamos a aprovecharla disfrutando, ¿no? Y gozando. Vamos a decir, bueno, pues, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que hagamos o no hagamos si al final todos vamos a acabar muertos? Pero sigue persistiendo en nosotros ese deseo de trascendencia, de que no puede ser, no queremos que con la muerte acabe todo. Y sabéis que muchas veces lo que acudimos es a sucedáneos de la inmortalidad. No que estemos realmente queriendo vivir la inmortalidad, sino recurrir a sucedáneos, y eso lo podemos ver en la sociedad en todas las épocas del tiempo, en todas las culturas y a través de todos los tiempos. Esas aspiraciones de permanecer en el recuerdo, aunque solo sean los que nos conocieron en su día. Muchas veces el mismo hecho de querer tener hijos es para que algo de nosotros quede en otro, ¿verdad? Y que por lo menos ese te recuerde. Pero ¿hasta qué generación? Un día llegará también a que se olvidan de ti. Aún así, tenemos el deseo de pasar a la posteridad y muchas veces queremos hacer obras dignas de ser recordadas. Y buscamos como nuestra propia gloria, esa gloria que de alguna manera se repita y se diga, fulanito hizo tal cosa. A veces recurrimos o a veces se ha recurrido a esas conquistas, a batallas libradas, a crear grandes imperios, a haber inventado algo que haya cambiado la humanidad para bien o a veces para mal. Incluso tenemos un libro Guinness de los récords,
para que así también la gente pueda apuntar allí su nombre, fulanito fue el primero que hizo tal o cual cosa, o este fue el que más lejos llegó, o el que más consiguió. Porque queremos seguir buscando algo que nos permita satisfacer ese deseo de inmortalidad. Pero a la misma vez, sin llegar a negar que vamos a morir. Mira, la fundación de imperios, de grandes empresas, el que hagan una estatua o que pongan tu placa en una pared en recuerdo tuyo, ¿cuánto crees tú que durará? El arte es una forma también de querer llegar más allá del tiempo. Es más, incluso en una especie de contradicción, muchos han querido ser recordados por la tumba en la que fueron enterrados. Las pirámides, ¿no? Grande en Egipto, hay un edificio muy bonito, el Taj Mahal, que es el recuerdo de una amada mujer, de un hombre, que le construyó aquel gran palacio simplemente para que fuera recordado el amor que él le tuvo a aquella mujer. Y sigue estando ahí en la India y sigue siendo el más visitado en ese lugar. Recuerdo de lo que fue, pero que ya no es. Sucedáneos al fin y al cabo de la inmortalidad. Y en ese deseo de frenar la irremediable putrefacción del cuerpo, ya desde muy pequeño, desde joven, se nos enseña, vamos a intentar disimular que nos estamos haciendo viejos y que caminamos hacia una muerte segura. E intentamos solucionar el paso del tiempo estirando arrugas o haciendo otras cosas. No vamos a entrar en detalle, ya vosotros seguro que la estáis imaginando. Pero es que incluso llegado el mismo hecho de la muerte que nadie puede negar, ya a alguien se le ocurrió decir, embalsamemos el cuerpo para que no se pudra y pueda seguir recordado ese cuerpo que ya no tiene ni alma ni espíritu. Todavía hoy, y queriendo recurrir a la ciencia, pues a mí, cuando me fallezca o recién fallecido, que me congelen. No sea que algún día la ciencia descubra el remedio a esa enfermedad que me llevó a la muerte y pueda de alguna manera recuperar la vida. Nada. Todo es vano. Todo es vano. Todo es vanidad. Porque seguimos teniendo el deseo de la inmortalidad como si ya viniese con nosotros al nacer, pero nos enfrentamos con la dura realidad de que la muerte está a la vuelta de la esquina o a la vuelta del siguiente día. Muchos sabios, filósofos, maestros, profetas, agoreros, psicólogos, mucha gente ha intentado a través del tiempo reconciliar estas dos ideas, la idea de la inmortalidad y la idea de la muerte segura, que no han dejado de ser una especie de muletas para sobrellevar mejor el camino que irremediablemente tiene un final, que es el final de la muerte. Es decir, recursos para poder medianamente vivir con cierto ánimo o contentamiento, pero sabiendo que la meta final es la muerte. Ni que decir tiene que hay muchas religiones y todas buscan lo mismo. Intentar reconciliar estas dos cosas. Reconciliar la inmortalidad con la muerte segura. El misticismo siempre han querido dar una respuesta e incluso alguna
prometiéndote un más allá, aunque solo sea por medio de la reencarnación, pero que de alguna manera algo, parte de ti, siga vivo en otro momento y en otro lugar, aunque sea en otro cuerpo. Pero siempre, si lo ves bien desde cierta distancia, siempre ha sido como una especie de resignación ante lo evidente y un canto que hace un poco más llevadero un camino, el camino de rebaño que caminan hacia el matadero. Y así es como se conduce la sociedad. Ovejas que son llevadas al matadero. Hubo un hombre que anduvo ese camino. Un hombre que fue llevado como oveja al matadero. Era una persona distinta, humilde, mansa, que empezó a enseñar de una forma diferente a como el resto de la sociedad hasta ese día había escuchado. Él se hacía llamar el Hijo del Hombre, pero en realidad era mucho más. Pero él mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Y desde esa humildad y desde esa mansedumbre, no buscando el beneplácito de las multitudes, porque él no quería el olor y la gloria de ser admirado por muchos. Es más, casi le gustaba más pararse y sentarse en la boca de un pozo y ponerse de cuando las multitudes le seguían, porque él prefería estar en la intimidad de los que estaban a su alrededor. Para enseñarnos a reconciliar y a ver el paso, el tránsito de esta vida de una manera distinta. Para saciar ese anhelo de inmortalidad. Para reconciliar el hecho de la muerte. Más bien, predicando algo, enseñando algo, que solamente él después pudo demostrar que era cierto. Era enseñarte a vivir, no enseñarte a esperar una muerte dulce y tranquila, sino enseñarte a vivir. Y era humilde, como te he dicho, y manso. Y la gente, nada más que escuchándole, decía, este habla como quien tiene autoridad, como quien sabe lo que está diciendo. De hecho, muchos empezaron a ver en él y a dirigirse a él como maestro, pero no solo como maestro, sino como Señor. Porque demostraba tener un poder distinto a los que tenían otros hombres, otros filósofos, otros maestros. Porque hizo multitud de milagros y de prodigios. Y lo hizo ante distintos tipos de personas. Ante los que creían y ante los que no creían. Ante personas solas y ante multitudes. En distintas horas del día y en distintos lugares de la tierra. Es decir, no es que coincidiera que en aquel sitio, porque el sol y a determinada hora una luz se iluminase y allí se podría ver algo. No. Él hacía posible y accesible que algo tenía él que podía cambiar lo que nosotros entendemos como natural para hacerlo sobrenatural. Que eso es el milagro. Hacer andar al que era cojo desde nacimiento. Hacer ver al que era ciego. Hacerse curar de una enfermedad sin remedio como era la lepra. Su poder no venía por la imposición de su autoridad, sino porque él manifestaba tener un poder sobre
sobrenatural. Hasta tal punto que algunos de los que estaban más cerca de él llegaron a preguntarse: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Era un maestro y era un señor diferente. Pero no había venido solamente para consolarnos hasta que el día que llegara nuestra muerte y pudiéramos llevar una vida más o menos apacible. No vino solo para eso. Entre las cosas que él dijo, y escúchalas hoy como si fueran la primera vez, él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te preocupaba a ti la muerte? Él sigue preocupando a la sociedad. Y él viene y te dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otra ocasión llegó a decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Madre mía, yo tengo necesidad de ser inmortal. Pero sé que la muerte es segura. Y este me está diciendo que es capaz de que Él es la resurrección. Que aunque yo esté muerto, si creo en Él, voy a vivir. En una conversación con sus amigos cercanos, llegó a decir estas palabras que te leo directamente desde el Evangelio. Escúchalas como si fuera también la primera vez. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupa? No se turbe tu corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás, en nombre y en representación de toda la humanidad, dijo: vamos a ver, si hemos tenido este problema entre el deseo que tenemos de ser inmortales y el hecho real de la muerte, y tú nos estás diciendo de que hay un más allá, que tú vas a preparar un lugar para que nosotros podamos estar contigo. Y Tomás dijo: pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? La gran pregunta que se ha estado haciendo la humanidad durante toda la vida. Y Jesús, ese maestro, ese Señor, respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero esto lo habían dicho mucha gente antes. ¿Hay alguna religión que no te prometa algo parecido? ¿Cuántos profetas, cuántos filósofos, cuántos psicólogos, cuánta gente hay que no ha querido venderte el sucedáneo para que tú de alguna manera vivas tranquilamente hasta que te mueras? Pero después de muerto, ¿qué? Jesús dijo eso. De hecho, mucha gente ha llegado a morir defendiendo sus ideales, sus creencias, sus enseñanzas. O por lo menos las mantuvieron firmes hasta el día en que murieron. Pero solamente Jesús se atrevió a decir algo.
que ahora te leo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Espérate, porque esto cambia un poco todo. Una cosa es que tú te mantengas fiel a unos ideales y los defiendes y los enseñes al resto que te quieran seguir. Y otra cosa es que alguien venga diciendo, yo voy a poner mi vida por ti, porque yo quiero. Pero es que luego yo tengo poder para volverla a tomar. Pues estaba arriesgando mucho Jesús con lo que él estaba afirmando, ¿verdad? De hecho, a sus propios íntimos, porque no fue algo que estuviera proclamando a todo el mundo que le quisiera escuchar, le dijo, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. O eres el gran mentiroso, o entonces eras el que decías ser. Esa era la prueba. Él mismo se estaba sometiendo a esa prueba. Es necesario que yo muera por vosotros y luego voy a volver a tomar mi vida y voy a resucitar al tercer día. Los evangelios cuentan que tal día como hoy, de hace muchos años, hoy 20 de abril de 2025, muchos años, mucho atrás, Jesús resucitó. Quiere decir que Él era quien decía ser. Y era cierto lo que Él prometía. Es verdad que Él reconcilió el deseo de la inmortalidad venciendo a la muerte, lo que jamás nadie pudo haber hecho, ni nadie ha vuelto a repetir, claro. Él venció a la muerte, muriendo por nosotros y resucitando para nosotros. Pues mira, el propio Imperio Romano, en ese momento, cuando se dieron cuenta que Jesús había resucitado, sobornó a los guardias romanos que estaban custodiando la tumba, diciéndole, no digáis que Jesús resucitó, decid que se la han llevado, que esto no ha pasado. Los mismos gobernantes, los políticos subordinados del Imperio Romano, también movieron los hilos para que nadie se enterara de que realmente Jesús había resucitado. E incluso los religiosos de su tiempo amenazaban con aquellos que estaban proclamando la gran noticia de la resurrección de Jesús. Hoy en día ha cambiado algo, sigue siendo lo mismo. Quieren que tú vivas ajeno a la noticia de que Jesús resucitó. No solo porque conozcas la noticia, sino porque vivas en consecuencia con lo que eso significa. Si Jesús resucitó y venció la muerte, es porque hay una vida eterna. Y es cierto que Él está preparando un lugar para nosotros. Y que un día vendrá y nos tomará. Y estaremos con Él por la eternidad. Él es la solución al conflicto. No es una religión, no es una filosofía, no es una doctrina, es Él. Jesús de Nazaret, el que se hacía llamar el Hijo del Hombre, pero que fue proclamado Hijo de Dios, el ungido, el elegido por Dios, para reconciliarte a ti con Él. Ese Jesús es el que desea
Y ahora te repito el primer versículo que te leí de boca de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida que ya deberíamos de estar saboreando aquí, que ya deberíamos de estar gustándola, una vida que ya deberíamos de estar disfrutándola, no de forma totalmente plena, pero sí como un anticipo de aquello que ha de suceder cuando Jesús vuelva por segunda vez. Empecé diciendo, déjame que te haga una pregunta. Te la voy a hacer ahora. ¿Qué estás haciendo con tu nueva vida en Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿La estás viviendo en plenitud? ¿Estás viviendo como quien vive? No sé si perdiste el primer amor. No sé si estás cansado. No sé si estás desengañado. No sé si a lo mejor lo que te pasa es que estás frustrado. No sé si a lo mejor te sientes derrotado. No sé lo que te pasa. Pero si no estás viviendo la vida en Cristo de forma plena y abundante, es porque te pasa algo que no es bueno. Y sobre eso es lo que me gustaría que tú reflexionases en esta mañana, con la pregunta que te he hecho. Yo he pasado por el valle de sombras de muerte en más de una ocasión. Y la verdad es que no es nada, absolutamente nada agradable. Y cuando me he encontrado en esos momentos, ya no es que te acuerdes del Salmo 23, donde dice que aunque cruces el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero se teme y se angustia uno y se cansa y se defrauda. Y te pasan muchas cosas. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Hasta el deseo de no vivir. Hasta el deseo de que acabe todo. De aislarte. De huir de la casa. De la casa de tu padre. De tu padre que está en los cielos. Y había un versículo que recuerdo durante una época en que estuve pasándolo muy mal. Muy mal. Yo tenía una aplicación en el móvil que cada vez que la abría me ponía aleatoriamente un versículo distinto cada día. Y me di cuenta de que había uno que se repetía a menudo. Y te lo quiero leer a ti esta mañana. Y los redimidos de Jehová volverán. Y vendrán a Sión con alegría. Amén. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Amén. Y tendrán gozo y alegría. Amén. Y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Gracias. Y yo. No ha llegado, pero llegará. Pero desde que yo escuchaba este versículo al día de hoy, créeme que hoy vivo una vida más plena y abundante que cuando empecé a escucharlo. Hay otro versículo, y con este acabo, que dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Amén. Y te alumbrará Cristo. Amén. O dicho de otra manera, despierta, despierta, amado del Padre. Despiértate y vuelve al Jesús resucitado y recupera tu vida plena y abundante en Cristo. Que el Señor os bendiga.